Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Les saludo con mucho afecto y cariño en este ya domingo, 22 de octubre del año 2023, domingo en que iniciamos la semana 29 de tiempo ordinario, pero que aquí en México, no sé en qué algunas otras partes del mundo, celebramos lo que se le llama el DOMUN, Domingo Mundial de las Misiones. Por eso, en la segunda lectura, sobre todo, en muchas partes donde no se celebra el DOMUN, se lee la carta a los tesalonicenses, pero en donde se celebra el Domum se ve la carta a los Efesios, porque es donde viene ese tema. El Domum, nosotros podemos ser misioneros desde el lugar desde donde estamos. Sobre todo ahora a través de las redes sociales podemos ser misioneros, porque a través de esto podemos llegar a muchas partes del mundo. Miren, aunque sea rapidito, les menciono desde donde me han escrito algunas personas. Hernán Villarreal de Chiapas, Lidia Méndez de Barcelona, España, José Capelán de La Coruña, España, Cristóbal Velázquez de Los Ángeles, California, Francisca López de North Carolina, Estados Unidos, Anacleto Rodríguez de Panamá, Jesús Pérez de España. También viene aquí, permítanme, no son muchos, Pedro Lozano también de España, Gustavo de Uruguay, viene también Edgar Galindo de la Ciudad de México, Esteban Jiménez de España, Hanna de Colombia, y hoy me mandó, ya me ha enviado saludos antes, hoy me envió saludos un amigo de Perú, desde Perú. Creo, se pone como Zapomán, algo así, pero ya me había puesto su nombre. Creo que ya me lo habías puesto, amigo, pero no lo tengo en este momento. Pero solamente es una pequeña muestra de cómo, a qué lugares. Alguna vez me escribieron de Polonia, es increíble para mí de hasta dónde puede llegar, pero todo es porque, porque hay alguien como ustedes, que los que acabo de mencionar, y como otros que no me han escrito, pero que han compartido estos videos. Es una manera de ser misionero, como Santa Teresita el Niño Jesús, que es la patrona de los misioneros y nunca salió de misiones, siempre desde su lugar orando por todos los misioneros. Pero bueno, entremos en materia porque realmente hay mucho de qué platicar. Isaías 45, versículo 1 y del 4 al 6 es la primera lectura del día de hoy, y principalmente nos muestra a Dios como el señorío universal de Dios. Dios está por encima de todo y puede usar como instrumentos a quien Él se le antoje. De hecho, tan es así que hoy incluso a Ciro le llama su ungido, siendo que ungido era un término especial para los reyes de Israel y sobre todo para el Mesías, el ungido. Y aquí a Ciro le llama ungido porque él, siendo un rey pagano, usa como instrumento para liberar al pueblo de la esclavitud de Babilonia y para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Incluso es un pueblo pagano que no conocía al Señor. Dice, dice, aunque tú no me conoces, no me conocieras, yo te haré poderoso. Te llamo por tu nombre y te di un título de honor, le dice. Entonces él está por encima. Todo este pasaje dice, a ti te he tomado de la mano para someter ante él las naciones y desbaratar las potencias de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. O sea, este término recientemente se utiliza para aplicarlo a Jesús, obviamente, porque él es el Mesías, el ungido. Pero en este momento realmente se estaba refiriendo a Ciro. Pero sobre todo marca aquí el señorío de Dios. No hay nada por encima de él. 4 veces lo dice con diferentes maneras. Dice, yo soy el Señor y no hay otro. Después dice, fuera de mí no hay Dios. Más adelante vuelve a decir, no hay otro Dios fuera de mí. Y termina diciendo, yo soy el Señor y no hay otro. Es que, ¿por qué lo repite 4 veces? Porque nos tiene que quedar bien claro. El Señor es el único Dios y Él está por sobre todas las cosas. En la segunda lectura, como les decía, en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 2 al 12, nos habla de ese misterio. Precisamente por eso se utiliza hoy este pasaje, hoy que es el Domingo Mundial de las Misiones. Ese misterio que había estado escondido a través de los años y que ha sido revelado hoy. ¿Cuál es ese misterio? Que a través del Evangelio, todos, aún paganos, tenemos acceso a la salvación.
Dice que por el evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa de Jesucristo. Y dice Pablo, dice Pablo, yo que soy insignificante, siendo dice, a mí el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo. O sea, dice Pablo, a mí el más significante de todos los fieles. Y yo lo puedo aplicar a mí y tú lo puedes aplicar a ti. Somos los más insignificantes de todos los fieles, pero también somos llamados, también se nos ha dado la gracia. Y tú puedes cumplirla a través de compartir estos videos y todos los videos que hablen de la palabra de Dios. Compártelos, ya sea en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Comparte estos videos y te estarás convirtiendo también en un misionero. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21, nuevamente, después de 3 semanas, de 3 parábolas duras que Jesús les decía, empiezan obviamente la manera de buscar atacar a Jesús, buscan la manera de ponerlo a prueba, y por eso hoy dice, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo que pudieran acusarlo. O sea, ya, como decimos acá, ya lo traían de encargo. Entonces dice que le enviaron algunos de los saduceos, de sus secuaces, junto con los del partido de Herodes, y le preguntan, maestro, fíjense primero que, por eso Jesús les llama hipócritas, o sea, lo que están buscando es hacerlo caer, y le dicen, maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dios, dinos pues qué piensas, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? ¿Se fijan cómo empiezan de una manera muy suave y aún siendo hipócritas están diciendo una verdad? Porque Dios, Jesús es todo eso que ellos dicen, pero ellos lo dicen solamente para alabarlo y ponerlo a prueba. Y por eso le preguntan, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Esa pregunta para cualquiera era muy difícil, porque si él decía que no, entonces lo iban a acusar de sedición y le echarían encima las leyes de Roma. Pero si decía que sí, pues entonces se estaba poniendo en contra del pueblo, que injustamente ellos pagaban impuesto al templo y también se veían obligados a pagar impuesto a Roma, que era exagerado y les cobraban de más. Pero Jesús dice, conociendo la malicia de sus intenciones, Jesús conoce nuestras intenciones, o sea, no podemos engañar a Jesús. Y Jesús dice una frase que es muy conocida, muy dicha a través de los tiempos se dice mucho, pero se malinterpreta. Dice, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero primero, para hacerles esta respuesta, les dice, denme una moneda. Dice, hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enseñen una moneda del tributo. Fíjense, porque los judíos tenían una moneda para comercializar entre ellos, como las monedas de nosotros tenemos, el peso, el dólar, pero había una moneda especial para pagar el tributo al César. Por eso había cambistas en el templo, para cambiar las monedas por las del tributo. Dicen, enséñenme una moneda, y se la enseñan y les dice, ¿de quién es la imagen que está y esta inscripción? Y le responden, del César. Y por eso les dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero esa moneda tenía la inscripción del César, pero por ejemplo de César Tiberio. Pero cuando César Tiberio muere y es cambiado por otro César, esas monedas ya no sirven. Esa es la diferencia. Todo lo que es de la tierra es temporal. Nosotros tenemos que estar más atentos a lo que es de Dios. Pero el Señor lo que quiere también es enseñarnos a respetar con nuestras responsabilidades como ciudadanos. De hecho, aunque se referían al impuesto del templo, una vez le preguntan a Pedro, ¿acaso tu maestro no paga impuesto? Y Jesús les dice, claro, ve y saca un pez, saca 2 monedas, paga por ti y por mí. Pero le dice, ¿el hijo de quién debe de pagar los impuestos? ¿El padre, el hijo o los que no son hijos? Y obviamente los que no son hijos. Y él dice, aunque yo siendo hijo no debo pagar impuestos del templo, paga para no ser motivo de escándalo. O sea, el Señor nos enseña a respetar también nuestras responsabilidades civiles, porque al decir, al juntar a César a Dios, está poniendo dos realidades ante nosotros, una realidad humana y terrena en la que vivimos, pero sobre todo la realidad divina que está por encima de todo. Ya lo vimos en la primera lectura, incluso Dios puede usar a las autoridades como instrumentos, pero tienen que ser dóciles a ese llamado de Dios. Ahora, lamentablemente decía
esta frase es muy mal interpretada. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con eso de que la educación es laica y el trabajo es laico, entonces delimitamos Dios en el templo y fuera de las escuelas, fuera de los trabajos, fuera de las... casi lo queremos encerrar en la iglesia a Dios, porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no es correcto, porque miren, nuestra independencia nació por intervención de la iglesia. Pero bueno, no vamos a hablar de historia porque aparte se nos hace más largo el video. Pero miren, también decimos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y nosotros quizás hasta inconscientemente lo aplicamos de una manera totalmente negativa y totalmente en contra de nosotros mismos y en contra de Dios. Porque nosotros vamos al templo y ahí le damos al Dios lo que es de Dios. Lo alabamos, le cantamos, lo adoramos, nos arrodillamos, comulgamos. Y luego, como son cosas de Dios también, pues de repente nos confesamos, de repente vamos a un retiro, y ahí somos de Dios, a Dios lo que es de Dios. Pero cuando salimos del templo y vamos a la casa y vamos al trabajo y vamos a nuestra vida diaria, parece que ahí decimos ahora aquí al César lo que es del César, o sea, al mundo lo que es del mundo, y dejamos a Dios fuera del mundo. Y Dios nos acompaña aquí, en el templo y en el mundo. Es que importante es saber interpretar todas estas cosas. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios quiere decir que nosotros estamos en un mundo y tenemos que adaptarnos a este mundo siempre y cuando esa adaptación no nos aleje de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, pero tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. En tu trabajo tú tienes una responsabilidad que hacer, y mientras no te obliguen a hacer cosas contrarias a la fe cristiana, a tus valores cristianos, tú tienes la responsabilidad. Pero fíjense, yo como diácono tengo la responsabilidad de obedecer y juré obediencia, prometí obediencia al arzobispo. Soy servidor del obispo, pero también soy servidor de mi párroco. Yo era servidor del padre José Ángel, y ahora que estoy acá en María Madre de la Iglesia, soy servidor del padre Mario González, y ahí lo tengo que apoyar y tengo que obedecer. Pero si ellos me piden que haga algo contrario a la fe, yo no tengo por qué obedecerlos. Es como cuando nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres, pero cuando la mujer de Herodes le dice a su hija, pide la cabeza de Juan el Bautista, ella debería haberse negado a obedecer. Entonces, qué importante es que sepamos interpretar todo esto, mis hermanos. No podemos sacar a Dios del mundo. Dios, el mismo mundo fue creado por Dios y fue creado para ser instrumento para nosotros, no para ser medios. Pero lo he dicho muchas veces, nosotros nos equivocamos en muchas de las cosas que Dios nos dice, y Dios nos pide amar a la gente y utilizar a las cosas. Y nosotros hemos llegado a amar tanto a las cosas que se posicionan de nosotros mismos, y utilizamos a las personas para los fines que nosotros queremos. Entonces, este mensaje de hoy es muy importante y muy hermoso. Nosotros no debemos justificar, decirnos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque al final evidentemente todo es de Dios. En la moneda de tributo venía incluso que el César era casi como un dios, y los reyes, incluso los reyes judíos, los reyes de aquel tiempo se sentían dueños incluso de las personas, de los esclavos, pero el único dueño de todo es Dios. Fíjense, me gustó mucho esta frase. Nosotros nos creemos dueños del mundo, pero no somos dueños del mundo. Aunque sea el presidente de la República, el rey de Inglaterra, hubiera un gobernante de todo el mundo, no es dueño del mundo. Eso se nos dio para administrarlo. El único dueño del mundo es Dios. Por eso yo puedo decir orgullosamente, yo no soy dueño del mundo, pero soy hijo del dueño del mundo. Y eso ya para mí es lo máximo. Ser hijo del dueño del mundo me hace ser una persona valiosa e importante a ojos de Dios y a ojos del mundo. Así es que cuando el mundo, por eso la primacía está en Dios, porque cuando el mundo te rechaza, Dios no te rechaza, y eso te debe de bastar, porque es más importante las cosas de Dios que las cosas del mundo. Hay mucho que meditar, mi hermano. Te invito a que vuelvas a leer esta lectura, las medites, y que sobre todo trates de aplicarla en tu vida diaria, porque ahí es donde deben dar fruto. Un abrazo para todos los que mencioné y los que no mencioné. Los invito a que me sigan escribiendo sus comentarios, mándenme saludos de donde quiera que díganme, pónganme su nombre y díganme desde dónde me escriben, para poder, voy a vaciar en limpio todos estos para tenerlos y poder estarles mandando saludos de vez en cuando. Un saludo para todo Perú, para Venezuela, para Colombia, todas aquellas partes donde me han escrito.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezcan para siempre. Un fuerte abrazo, recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.